Hola, mi nombre es Juan Manuel Núñez, soy doctor en geomática por el Centro Geo y actualmente académico de tiempo completo del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, Centrus de la Ibero. Hoy les voy a platicar en qué consiste nuestro proyecto denominado Agrupamiento Espacial para la Contención Geográfica del COVID en México y su ayuda para la toma de decisiones. Les voy a explicar cómo el modelo que construimos relaciona variables de acceso a los servicios de salud, características demográficas y la relación con los ecosistemas saludables y cómo estas variables determinan la vulnerabilidad de la población frente al virus. Finalmente, comentaremos algunos de los hallados encontrados en este trabajo y pues ahondaremos en los resultados. El trabajo va en términos de emplear estos procedimientos de agrupamiento espacial que se hacen en un entorno de sistemas de información geográfica con el objetivo de, en este caso, comprender el patrón espacial de la letalidad acumulada a nivel municipal desde que se inició la fase 3 hasta que llegamos, digamos, al conteo de 50,000 muertos. Y ocupamos la tasa de letalidad como una variable para poder ver cuáles han sido hasta ahora los efectos del COVID, porque en realidad nos permite dos cosas. Uno es que podamos de alguna manera conocer cuál ha sido la respuesta de los servicios de salud y en general, digamos, cuál ha sido la respuesta de nuestra autoridad en términos de una variable que tiene que ver con el número de infectados y al final el número de muertos. Entonces, hay varias variables que podrían cumplir este propósito, pero la letalidad creemos que es un indicador bastante útil porque justo pone en consideración, digamos, el número de infectados y al final el número de personas que lamentablemente fallecieron por la enfermedad. Y entonces permite un poco ver cuáles son sus efectos en términos de esas dos, digamos, variables de manera compuesta. Y la otra es que esas diferencias de qué tan letal ha sido la enfermedad en términos de número de contagiados y número de muertos, pues de alguna manera se puede explicar a partir de diferencias en términos de pues los perfiles de la población, los factores socioeconómicos y ambientales del entorno donde están esas personas, el acceso a la atención sanitaria, es decir, tiene una explicación en lo geográfico y ese es un poco lo que tratan de hacer nuestros modelos, ¿no? Es decir, tratan de buscar una explicación a cómo han sido los efectos del COVID visto a partir de o con los ojos de la letalidad, pero tratando de encontrar diferencias geográficas a partir de revisar una serie de variables. La primera parte tiene que ver con exactamente cuáles fueron esas variables en las que hemos puesto atención. Entonces tenemos la letalidad como una primera variable y luego hemos pensado que nos íbamos a fijar en tres elementos importantes. Uno es en relación a las características de la población, el lugar donde las personas viven, sus actividades económicas. Otra tenía que ver con qué tanto de su entorno conserva o tiene características, digamos, de un ecosistema saludable. Es decir, que la cantidad de ecosistemas que están presentes en un municipio, ¿no? Pues sean, digamos, de una condición saludable y que además haya en cantidad suficiente, ¿no? Es decir, un componente ambiental. Y el tercero tiene que ver con qué tan cercanas o no están las personas a los sitios, digamos, de atención hospitalaria por COVID, ¿no? Entonces, esas tres variables acompañando a la letalidad es el conjunto de variables que nosotros utilizamos para hacer el análisis y lo que hicimos fue, uno, tomar datos de la letalidad, que como te decía es por municipio el número de defunciones por cada 100 casos positivos acumulados, ¿no? Entonces, la letalidad se compone de cuántos positivos hay y cuántas defunciones ocurren en ese municipio. Y entonces, la UNAM desde el primer momento, probablemente desde finales de marzo, ya tenía montada una plataforma que le venía dando seguimiento a no solo las variables que emite, digamos, la autoridad de salud, que tiene que ver simplemente con cuántos casos positivos, cuántas pruebas, cuántos de ellos, digamos, dan positivo al COVID y el acumulado, sino que ellos a partir de esas variables simples, digamos, hacen un análisis y entonces definen una serie más grande de variables que ponen disponible para la comunidad. Y lo que hicimos simplemente fue entrar en contacto con ellos, solicitarles que nos hicieran un repositorio especial para nosotros poder monitorear la letalidad, digamos, a lo largo de
toda esta ventana de tiempo y entonces amablemente accedieron a la colaboración y tenemos un acceso a esa base de datos de donde nosotros podemos descargar los datos de letalidad diaria por municipio. Entonces ahí teníamos ya el primer set de variables que nos interesaba, que era la letalidad. La segunda variable, lo que hicimos fue tomar también un trabajo, pero ahí no digamos de toda la universidad y de una institución que está en Morelia, sino del Instituto de Geografía propiamente, que hicieron una propuesta de índice de vulnerabilidad al COVID, evaluando una serie de variables demográficas, de salud y socioeconómicas que caracterizaban a los municipios en términos de qué tan vulnerables o no era la población, la infraestructura de salud que tenían y las actividades económicas de ese municipio en relación a la enfermedad por COVID. Y entonces generaron un índice compuesto a partir de estas tres dimensiones y el resultado sintético de ese índice nosotros lo incorporamos a nuestro análisis, de tal forma que ahí ya teníamos la posibilidad de mirar qué tan vulnerables son los municipios en términos de cuánta gente tienen, pero no solo de cuánta gente tienen, sino de cuánta de esa gente, por ejemplo, es mayor de 65 años o cuánta de esa gente tiene, digamos, algún tema de comorbilidad por COVID, ¿no? Es decir, o en términos de cuánto personal de salud hay adscrito a ese municipio, o también el tipo de actividades económicas con el municipio que pueden ser en menor medida asociadas a actividades pues cercanas, digamos, con el COVID. Las otras dos variables, la primera tiene que ver más con esta dimensión ambiental que quisimos incorporar y lo que hicimos fue retomar un trabajo de la Conavio sobre un par de publicaciones que tienen sobre índice de capital natural, que lo que hace es medir a nivel de municipio, dentro de ese municipio, y cuál es la calidad de esos ecosistemas. Entonces, el índice de capital natural por municipio lo que hace es medir la cantidad y la calidad de los ecosistemas dentro de cada uno de los municipios y entonces permite rankearlos en un índice que va de 0 a 1, de tal forma que yo puedo identificar los municipios que tienen suficiente, digamos, capital natural y además de muy buena calidad, y entonces los pone en un estatus de capital natural bastante sostenible, o capital natural que está en riesgo, o capital natural que de plano ya no es, digamos, sustentable y entonces que está en una etapa más bien crítica, digamos, ¿no? Es decir, hay poca cantidad de ecosistemas naturales y además la calidad de esos ecosistemas es muy mala. Entonces, este índice nos permite identificar por municipio cuál es la cantidad y de los ecosistemas naturales en esos grupos. Y la cuarta y última de las variables tiene que ver con un trabajo que hicimos propiamente para esta publicación, que tiene que ver con aproximar la accesibilidad desde cualquier localidad en México a los establecimientos de salud, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercer orden. Aquí hicimos varias pruebas tratando de identificar, por ejemplo, solo a primer orden o solo a segundo o solo a tercero o las tres, ¿no? Lo mismo nos pasaba con el índice de vulnerabilidad. Primero probamos los componentes demográficos, económicos y de infraestructura por separado. O sea, hicimos como varias pruebas. Al final, en particular, lo que hicimos fue un agregado de medir la accesibilidad por medio por municipio de cualquier localidad de ese municipio a cualquiera de las instituciones de salud en el primero, en el segundo o en el tercer orden. Y este modelo de accesibilidad lo que hace es medir el tiempo que le tomaría a una persona desde cualquier localidad del país moverse a un hospital de primero, segundo y tercer orden y considerando para ello la red, digamos, de acceso que tenemos para esos sitios, las pendientes, las coberturas, ¿no? Es decir, un poco como simulando por dónde tienen que moverse esas personas y en qué medios de transporte lo tienen que hacer para poder llegar a un hospital. Entonces, esa es la última de las variables. En términos, digamos, ya como de representación, lo que tenemos en el caso del grado de vulnerabilidad, que es lo que obtuvimos del Instituto de Geografía, mide en 4 categorías, así como crítica, muy alta, alta y media. Entonces, en este lado se observa que las zonas más rojas son municipios con una vulnerabilidad crítica al COVID, ¿no? Es decir, tienen mucha población mayor a 65 años y además, pues, en condiciones con poca infraestructura de salud, con actividades económicas que de alguna manera están relacionadas a riesgo por COVID, ¿no? Entonces, eso los pone en una situación más crítica. Y otra buena parte del país que tiene una vulnerabilidad más bien media, en municipios muy rurales, muy aislados, ¿no? Que no necesariamente presentan una vulnerabilidad tan alta a la enfermedad. En el caso de la letalidad, lo que decidimos fue utilizar la letalidad acumulada, ¿no? Desde que se inició la fase 3 el 22 de abril hasta la fecha en la que cumplimos esta cifra de los 50,000 muertos, que fue en agosto, decidimos utilizar
el valor acumulado de la letalidad en cada uno de esos municipios. El promedio nacional de letalidad es de 12%, pero para los municipios, pues varía, digamos, desde municipios que han tenido tasa de letalidad cero hasta municipios que han tenido tasas de letalidad prácticamente del 100%, pero el promedio nacional es del 12%. Con respecto al capital natural, pues tenemos estas iguales categorías, ¿no? Lo insostenible sería, digamos, estos municipios en donde hay muy poca ya cantidad de ecosistemas y además con una calidad muy mala. Y en las últimas categorías, en el amarillo, como amarillo muy, muy pálido, y estos verdes, municipios por el contrario que tienen gran cantidad y mucha calidad en sus ecosistemas, ¿no? Y en el caso de la accesibilidad, se nota que por rangos de minutos, la zona central del país tiene una accesibilidad muy alta, mientras que algunas zonas muy apartadas en el norte y en el sureste del país, pues tienen accesibilidades que incluso rondan cerca de las 7 horas más o menos en promedio. La localidad más inaccesible para este país está a 9 horas de acceder a un centro de salud de cualquier orden, primero, segundo o tercero. La idea de estos modelos que construimos es que a partir de combinar estas 4 variables, el modelo, por un proceso de aprendizaje automático, él pueda, digamos, identificar cuántos grupos se pueden de alguna manera agrupar de manera más adecuada y qué municipios pertenecen a cada grupo dependiendo de cómo se relacionan la letalidad, el grado de vulnerabilidad, el capital natural y la accesibilidad. Este es un poco el diagrama que nos permite identificar esos grupos y bueno, aquí están las variables, digamos, que definen cada uno de esos grupos. Entonces, en el caso de este modelo, la accesibilidad a establecimientos de salud resultó ser la variable que más aporta información. El promedio de cualquier localidad de este país a establecimientos de salud es de 13 minutos, pero bueno, tiene una desviación estándar casi del 25% y como les decía, la localidad más alejada está prácticamente como a 9 horas. La segunda variable en importancia fue el capital natural, que es un índice que va de 0 a 1. El promedio para los municipios es de 0.21, es decir, tenemos un país cuyos municipios tienen una poca ya cantidad de ecosistemas naturales y además la calidad de esos ecosistemas naturales no es muy buena, aunque también tenemos municipios que tienen una calidad y cantidad altísima. Luego está la letalidad, que te decía el 12% es más o menos el promedio nacional, pero que hay municipios que tienen 0 y hay municipios que tienen 100. Estas dos variables fueron más o menos iguales en su importancia. Y la tercera, y creemos que un poco no es tan significativa porque en realidad está agrupando muchas dimensiones, ¿no? Ahí está lo demográfico, la infraestructura de salud, las actividades económicas, es el índice de vulnerabilidad, que también es un índice, digamos, que corre en este caso de 0 a 10, ¿no? Y que, bueno, puede un poco como verse los valores que tienen en promedio. No somos tan vulnerables los municipios, pero hay municipios que son mucho más vulnerables que otros. Y bueno, estas variables y sus valores por cada municipio se agrupan en términos de qué tanto se parecen y qué tanto son diferentes, ¿no? Entonces hay una serie de métricas que miden esas dos cualidades para cada municipio y a partir de esas cualidades se agrupan en un número de grupos que se definen, digamos, de manera óptima por una serie de procedimientos. Entonces, para nosotros el mejor resultado después de muchas pruebas, después de intercambiar variables, probar diferentes grupos, diferentes maneras, digamos, de cómo expresar esos valores, fue un total de 6 grupos en el que, bueno, se observa que hay grupos que tienen muy alta, por ejemplo, letalidad, ¿no? O que en el caso de vulnerabilidad hay como un grupo de municipios que están como muy alta vulnerabilidad y otros que tienen un poco más baja vulnerabilidad. En el caso del capital natural lo mismo, ¿no? Tenemos grupos que se separan y en la accesibilidad también observamos un gradiente. Espacialmente esta representación se ve de esta forma. Aquí están representados los 6 grupos. El grupo más amplio es el 1, que junto con el 2 y el 6 tienen características más o menos similares en términos de variables, ¿no? El grupo 3, pues es un grupo que nosotros llamamos más bien como en transición con respecto de este grupo 1, que es muy grande, y este grupo 4, el amarillo, que también es importante y que ahora explicaré, digamos, cómo se interpreta cada uno de estos 6 grupos. Entonces, el grupo 1, que les decía que era el grupo más amplio, que estaba en azul, los llamamos municipios de contención porque en realidad son 523 municipios, más o menos de los 2.500 y tantos municipios que hay en este país, que representa el 45% de la superficie nacional, pero que apenas agrupa el 14% de la población y cuya tasa de letalidad promedio en esos municipios es de 6.2%, es decir, es de la mitad del promedio nacional. Su accesibilidad a establecimientos de salud es de 18 minutos en promedio,
pero tienen una vulnerabilidad alta frente al COVID y un capital natural sustentable. Por eso los llamamos municipios de contención, porque en realidad es una gran parte de la población nacional en términos de superficie, pero en población es pequeña, pero además sus tasas de letalidad son mucho menores que el promedio nacional. Y les decía que junto con el 2 y el 6, que el 2 son nada más 3 municipios, que son municipios muy aislados en donde hay apenas el 1% de la superficie y apenas 8.500 habitantes, donde hay tasas de letalidad de 0%, pero que el acceso a establecimientos de salud es de 7 horas y que tienen una vulnerabilidad también alta como el grupo 1, pero su capital natural también es sustentable, ¿no? Entonces, grupo 1, grupo 2 y grupo 6, que son 91 municipios, pero un poco más aislados, con el 15% de la superficie, el 1% de la población, 7.5 de letalidad, 95 minutos de accesibilidad, también vulnerabilidad alta y capital natural sustentable, son el conjunto de municipios en los que la letalidad no se aplica, digamos, en el promedio nacional, ¿no? Es decir, son municipios que permanecen en mayor o menor medida desde muy aislados hasta aislados o en un proceso, digamos, como de contención, en donde las implicaciones de la letalidad no han sido tan graves para esos municipios. Luego está el grupo 3, que son estos verdes que se observaban entre los azules y los amarillos que voy a explicar, que son 749 municipios, son un número grande de municipios, pero que representan el 12% de la superficie y el 12% de la población, cuyo valor de letalidad es 9%, que están a 9 minutos de establecimientos de salud, pero que su grado de vulnerabilidad es crítico y su capital natural es insostenible. Entonces, este grupo de municipios, digamos que están en un segundo nivel de impacto en términos de letalidad, ¿no? Es decir, con respecto del promedio, ¿no? Es decir, se parecen un poco al promedio nacional, aunque sus tasas de letalidad son un poco más bajas. Lo que encontramos es que hay un conjunto muy grande de lo que llamamos municipios tipo, que son 972 municipios, que son apenas el 25% de la superficie, pero que representan el 72% de la población. Y ahí es donde están, digamos, como las grandes aglomeraciones urbanas. Estos municipios son muy de tipo urbano y municipios con mucha población, que reflejan, digamos, el promedio nacional de 12%, ¿no? Entonces, esto tiene explicación en términos de si la letalidad se mide por personas y no por espacios geográficos. Este espacio geográfico es bastante representativo de lo que observamos a nivel nacional, pero que en términos geográficos está contenido apenas al 25% de la superficie nacional. Se encuentra a 7 minutos de acceso a establecimientos de salud. Su vulnerabilidad es media porque pues justo se encuentra en zonas urbanas bastante grandes, pero su capital natural es insostenible, ¿no? Es decir, la calidad y la cantidad de los ecosistemas que rodean a esas poblaciones son prácticamente nulos, están perdidos. En el caso del grupo 5, es un grupo que llamamos críticos porque si bien son 119 municipios y además están dispersos en varias partes, en casi todas las entidades de la República, apenas representan el 2.4% de la superficie, el 1% de la población, su tasa de letalidad es altísima. El promedio es de 75%, ¿no? Es decir, son municipios en donde la letalidad por COVID es altísima, el número de personas fallecidas por cada 100 número de contagios en promedio es 75%, y que, pues como podrás ver, no están a 13 minutos más o menos promedio de establecimientos de salud, pero su vulnerabilidad es crítica. Es decir, estos municipios ya se sabía que eran muy vulnerables ante COVID y que su capital natural también está en riesgo, ¿no? Es decir, son municipios casi todos muy rurales, en el que hay una vulnerabilidad muy amplia porque hay personas, digamos, con demasiadas comorbilidades o un rango de población mayor a 65% muy alta. Son municipios no tan aislados, pero que además su capital natural es poco en cantidad y poco en calidad. Y como decía, bueno, el grupo 6 junto con el grupo 1 y el grupo 2, pues están en esta categoría de municipios aislados. Entonces, bueno, pues un poco como la síntesis, pues lo que hicimos fue este cálculo de letalidad acumulada desde el 22 de abril al 6 de agosto, que es el inicio de la fase 3, en la cual todavía estamos, y un primer corte al 6 de agosto, que es la fecha en la que llegamos a esta cifra de los 50.000 fallecidos, y que, bueno, se nos hizo apropiada como para el contexto en la publicación. Empleamos 4 variables para la construcción del modelo: la letalidad acumulada, el índice de vulnerabilidad que tuvimos del Instituto de Geografía, el índice de capital natural que obtuvimos de Conavio
y la accesibilidad, que fue un índice que nosotros mismos calculamos para este ejercicio. El mejor agrupamiento, el mejor número de grupos fue 6 grupos, que los que acabo de explicar, y esos 6 grupos, este arreglo, explica el 64% de la varianza de todos los datos. Esto simplemente es un estadístico que dice qué tan significativo es este modelo con respecto a las variables y los grupos que se definen. Entonces, en realidad lo que la literadura dice que es un valor aceptable, digamos, para la explicación que se está buscando. Luego, algunas cosas significativas, como que la variable de accesibilidad presentó la influencia más efectiva en el proceso de agrupación, es decir, es la variable que más aporta, junto con el índice de capital natural y la propia letalidad. Entonces, esta idea de incorporar lo ambiental como una variable que nos puede explicar el COVID, pues parece ser que sí tiene sentido. Y bueno, de los resultados, lo que les decía, ¿no? El 72% de la población agrupada en apenas un cuarto de la superficie es lo que, digamos, dibuja el promedio de la letalidad en este país. Y eso está caracterizado por grandes centros urbanos que cuentan con la mayor infraestructura de salud, la mayor capacidad económica del país, pero en el que la degradación ambiental se encuentra ya en su límite. Entonces, lo que resaltamos de este trabajo es que espacialmente, eso que vemos, digamos, como el promedio nacional de la letalidad, está apenas agrupado o restringido a un 25% de la superficie del país, ¿no? Y que hay un 75% de la superficie que tiene, digamos, otros contrastes de la letalidad, desde municipios que están muy aislados y que entonces no han tenido casos de letalidad y una tasa de contagios muy pequeña, hasta un conjunto de municipios cuyos efectos han sido catastróficos en términos de letalidad. Espero que esta presentación haya sido de utilidad para todos ustedes y que hayan podido comprender desde una perspectiva espacial la dinámica del virus en México. Si quieren conocer acerca de nuestro trabajo, pueden ingresar a la página del Centrus, centrus.ibero.mx. Gracias.